hemos dicho que en el ritual simbólico, el servicio del sumo sacerdote, en el servicio anual tenía 4 partes. Una primera parte en el atrio, otra segunda parte en el lugar santísimo del santuario terrenal, una tercera parte cuando terminaba de hacer su trabajo dentro del lugar santo, tenía una tercera parte que era ¿qué? Hacer la transferencia del pecado al macho cabrío vivo. Y una cuarta parte que era para hacer la reconciliación. Pero ahora vamos a entrar directamente a la tercera parte, que es cuando el sumo sacerdote salía del santuario para hacer la transferencia del pecado de quien había congregado al santuario y había seguido por fe ese trabajo. Y vamos a decir así, en el santuario, en el ministerio sacerdotal terrenal, esta transferencia que hacía el sumo sacerdote al salir del lugar santo al atrio, vamos a decir que en la realidad, en lo que se está llevando a efecto en la realidad, aquí vamos a notar el paso número 3, que era algo que se hacía en el atrio, algo que se realizaba en el ritual simbólico, se realizaba directamente en el atrio. Pero vamos a ver que esta tercera parte, en la realidad, vamos a decir en la realidad, en lo que Cristo está haciendo, esto tiene ¿qué cosa? Una primera parte de esta transferencia que se hacía del pecado al macho cabrío vivo, tiene una primera parte, aquí vamos a poner una primera parte que se va a realizar dentro del santuario, y específicamente en el lugar santísimo. Y luego va a tener una segunda parte que va a ser fuera del santuario. Fuera del santuario. El contraste, en el santuario terrenal había una sola parte, pero el contraste que existe, que va a existir y que existe con el trabajo que Cristo está haciendo dentro del santuario como sumo sacerdote, estamos diciendo que tiene 2 partes. Una dentro del santuario, dentro del lugar santísimo, y esta parte que va a ser el sumo sacerdote, esta primera parte, tiene que ver con los libros. Entonces, vamos a ver esta primera parte que se hacía dentro del santuario, que se hacía en el ritual simbólico, todo se hacía fuera. Pero ya en el santuario propiamente dicho, en el lugar santísimo, no es así. Entonces, tiene una primera parte que debe realizarse dentro del santuario. Hemos dicho que antes de 1844, la palabra juicio era sinónimo de destrucción, y destrucción con fuego y azufre. Pero lo correcto que Dios quiere que aprendamos
lo correcto que Dios quiere que aprendamos es que esta palabra juicio, entonces vamos a considerar primero esta parte, número 1. Aprendiendo primero el concepto correcto de la palabra juicio. Antes de 1844 era destrucción con fuego y azufre, que debía coincidir con la segunda venida de Cristo. Era ese concepto que se manejaba allá. Pero lo correcto es que esta palabra juicio es sinónimo de examen. Examen. ¿Y examen de qué? Examen de libros. Examen de libros. ¿Qué libros? Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, todos tenemos en el cielo algo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Es individual. Y estos libros son, y quiero decir algo, hermanos, cuando leemos, vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos, la página 537, Conflicto de los Siglos, la página 537. Dice el párrafo 0, 537, párrafo 0. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Aquí dice, en la hora del examen, cuando todavía Cristo está como nuestro sumo sacerdote, dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria. Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos como personas, tenemos de manera individual, tenemos un libro, vamos a decir así, un libro de memoria de malas obras. Libro de memoria de malas obras. Vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 65, el verso 6 y 7. Vamos a dar lectura a ese texto. Isaías 65, versos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, en los cuales quemaron incienso sobre los montes, sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice, hay un registro donde están registradas, ¿qué cosa? Vuestras iniquidades, dice Jehová, las iniquidades de vuestros padres. ¿Qué libro hay? Un libro de memoria ¿de qué? De malas obras. ¿Dónde está registrado qué cosa? Está registrado todos nuestros pecados. Conflicto de los Siglos, página 535, párrafo 2. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
¿Qué libro hay? Un registro en el cual figuran ¿qué cosa? Los pecados de los hombres. ¿Qué dice Dios en Eclesiastés 12:14? Que Dios va a traer a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Y qué está registrado en ese libro? Dice, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Entonces tenemos que hay un libro, cada uno, todos los que estamos aquí, no importa qué edad tengan, todos tenemos ¿qué cosa? Un libro de memoria de malas obras. Conflicto de los siglos, página 535, párrafo número 2. 535, párrafo 2. Pero también hay otro registro. También hay otro registro. También hay otro registro. Registro de memoria de buenas obras. Malaquías capítulo 3, 16. Malaquías capítulo 3, 16. Vamos a dar lectura al libro de Malaquías capítulo 3, 16. Dice la palabra del Señor así. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué fue escrito? Libro de memoria, libro de memoria. Muy bien. Y acerca de este libro de memoria nos habla el conflicto de los siglos, página 535, párrafo 1. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Entonces, todos como individuos, ¿qué tenemos? Dos libros. Uno de memoria de malas obras y otro de memoria de buenas obras. Pero también en el cielo hay otro libro que vamos a decir, libro de la vida. El libro de la vida. Este es el libro de la vida. Vamos a leer acerca de ese libro. En Filipenses capítulo número 4, el verso número 3, Filipenses 4:3.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué tenemos? ¿Qué otro libro hay? Este es el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, el verso número 3. Tenemos el libro de la vida. En el conflicto de los siglos, página 534, aquí hemos leído conflicto de los siglos, página 535, párrafo número 1. Acerca de este libro vamos a dar lectura al conflicto de los siglos, página 534. 534, párrafo 3. 534, párrafo 3. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaran escritos en el libro. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué tenemos? 3, hasta aquí tenemos 3 libros. Pero también tenemos que pensar en otro libro. Otro libro. Y este otro libro es de Satanás. Es de Satanás. Estamos considerando el paso número 3 que el sumo sacerdote hacía al salir del santuario. Y estamos diciendo que este tercer paso en la realidad tiene 2 partes, una dentro y otra fuera. La de adentro tiene que ver con ¿qué? Con examen. Juicio sinónimo de examen. ¿Y examen de qué? De libros. Examen de libros. Vamos a dar lectura una vez más al conflicto de los siglos. Aquí en el libro de la vida está ¿quién? Están los nombres de todos. Están los nombres de todos. Vamos a poner A, B, C, D y podemos poner todos los nombres, ¿no? Pero vamos a poner así. Y vamos a decir así, con respecto a este libro de memoria de malas obras, vamos a poner que este sea el registro de memorias de malas obras de A. Y también su registro de memorias de buenas obras de A. Y vamos a decir así. Y tenemos que decir también así. Y vamos a presentar este caso que vamos a presentar. Aquí vamos a poner el caso de A. El caso de A que está aquí en la tierra. De acuerdo a Jeremías capítulo 17, 1, este tiene en su memoria, ¿qué tiene? Un registro de sus
pecados. Vamos a dar lectura al libro de Jeremías capítulo 17, verso número 1. El pecado de Judá escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Todos los que estamos aquí, ¿qué tenemos? Un registro de memorias en el cielo, pero en nosotros mismos, ¿qué tenemos? Aquí. Un registro de nuestros pecados. Están fielmente consignados. Están ahí, fielmente consignados. Y aquí están registrados, ¿qué? Como hemos leído en el conflicto de los siglos, están registrados todos los pecados. Está ahí una lista de nuestros pecados. Ahora, antes de avanzar más, queremos decir así. Como naturalmente nosotros somos incrédulos, porque tenemos que aceptar que naturalmente, ¿qué somos? Incrédulos. ¿Qué dijo Cristo en Mateo capítulo 17? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo les tengo que soportar? ¿Qué somos? Natural, incrédulos. Y naturalmente no tenemos fe. Voy a leer. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 32. Deuteronomio, capítulo número 32, 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postrimería, que son generación de perversidades, hijos sin fe. ¿Qué somos todos los que estamos aquí? Incrédulos e hijos sin fe. ¿Qué somos todos? Incrédulos e hijos sin fe. Cuando nosotros hablamos de que en el cielo hay libros, empieza enseguida a funcionar la incredulidad. ¿Y qué dice la incredulidad? ¿Cómo vamos a creer que Dios esté sentado delante de una montaña de libros? Y además de eso somos millones. ¿Cómo vamos a creer que allí haya libros? Pero cuando Dios dice en su palabra que nuestros pecados están registrados en su libro de pecados, en el libro de memoria de malas obras, y en el libro de memoria de buenas obras está registrado, dice, toda tentación resistida, todo acto de que ha sido dado, como dice aquí, dice, en el libro de memoria de Dios está todo acto de justicia inmortalizado. Cuando dice todo acto de justicia inmortalizado, ¿qué está queriendo decir? Justicia, toda obediencia que hemos tomado, toda vez que hemos tomado la decisión de ¿qué? De obedecer a Dios de manera voluntaria. No con el objeto de ¿qué? De alcanzar un estado de aceptación ante Dios. Cuando nosotros queremos obedecer para alcanzar un estado de aceptación ante Dios, esa obediencia es falsa, no es verdadera. Aquí dice, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio o padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Cuando la Biblia dice que hay libros, cuando nosotros leemos Malaquías 3:16, que está escrito libro, se escribió libro de memoria.
Cuando Dios dice que en su palabra hay libro de memoria, es porque hay. Ahora, ¿qué voluminoso será ese libro? Eso ya no es nuestra competencia. Puede ser que el libro que nosotros tengamos en el cielo no sea más que el grosor de un pelo. Pero allí está registrado tu vida y mi vida. No interesa cuán voluminoso sea el libro. Cuando Dios dice que hay libros, es porque hay. Pero como somos incrédulos, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a creer que haya libros? Eso es poner en tela de juicio ¿qué? La palabra de Dios. Es poner en... Y un ejemplo de esto, vamos a decir así, cuando el faraón de Egipto tuvo 2 sueños de vacas gordas con vacas flacas, espigas llenas, espigas flacas. Y cuando ese sueño fue contado a los magos no pudieron decir el significado de su sueño. Pero cuando ese sueño fue contado a José, hijo de Jacob, en Génesis capítulo 41, 25, dice, entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. El verso número 32 dice, y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Cuando reiteradamente leemos libros, no solamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo número 32, el verso número 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Cuando Dios dice reiteradamente libro, ¿qué le dijo José a Faraón? Vamos a releer. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. No vamos a poner en qué, en tela de juicio. No vamos a poner en tela de juicio. Cuando Dios dice libro, es porque en el cielo hay ¿qué cosa? Libros. ¿Qué volumen será cuán voluminoso será ese libro? Solamente Dios sabe. Repito, puede ser que ese libro sea ¿qué? Del grosor de un pelo, de un cabello. Pero ahí está registrada toda nuestra vida. Entonces estamos considerando que en el cielo ¿qué hay? Libros.
un libro donde se registra los pecados, otro libro donde se registran las buenas obras. Pero aquí también, ¿qué tenemos en nosotros? En nuestra cabeza tenemos una memoria, donde está también, ¿qué cosa? Registrado nuestra vida de pecados. Si nosotros vamos a empezar a hacer, vamos a examinar nuestra vida con la ley, ¿qué va a venir a nuestra vida? Una película de nuestros pecados. Entonces tenemos que entender eso. Ahora estamos diciendo que la primera parte tiene que ver dentro del santuario. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, la página 537, párrafo 0. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Vamos a notar dos clases de seres humanos. Aquí estamos poniendo, este es el caso A. Pero también vamos a poner el caso, vamos a decir el caso B. El caso B, ¿qué tiene? Tiene también su libro de memorias de malas obras. Tiene también su libro de memoria de malas obras. La persona B. Y tiene ahí registrados sus libros, sus pecados. Pero también esta persona, ¿qué tiene? Tiene también su libro de memoria de buenas obras. Aquí tiene también su libro de memoria de buenas obras. Y el Conflicto de los Siglos dice, en caso de que alguien en el examen no esté la palabra perdonado, dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados. Vamos a poner, es el caso B. Y este B, ¿qué tiene también? Tiene en su cabeza, ¿qué cosa? También tiene su recuerdo de pecados. Tiene también. No es que Dios va a hacer diferencia. No es que Dios va a hacer que solamente de unos esté registrado en su memoria el pecado y de otros no. De todos, sin acepción de personas. De todos están registrados sus libros. Cuando dice, en caso de que alguien tenga en los libros de memorias pecados de los cuales no se haya arrepentido y no hayan sido borrados. ¿No tiene qué palabra? Dice, los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados. ¿Qué no tiene esta persona B en la hora del examen? No está la palabra perdonado. Aquí en su libro de memorias de buenas obras pudo haber tenido unas buenas obras, pudo haber tenido. ¿Por qué decimos pudo haber tenido? Porque en la página 537 dice, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios.
pudo haber tenido buenas obras. Pero como no hay la palabra perdonado, en la hora del examen, ¿qué va a pasar con ese caso? Dice, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras será sacada de los registros de Dios. ¿Y cómo va a quedar este registro? Tal como está. Y no solamente este registro va a quedar tal como está, sino también va a quedar intacta su memoria del pecado en su cabeza, en su memoria. Va a quedar exactamente intacto. Entonces nosotros vamos a escoger, vamos a hacer una decisión. En este caso, se borró su nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que va a determinar para que un nombre se conserve o se borre del libro de la vida? Este examen de este libro de memoria de malas obras. Esto es lo que va a determinar. Entonces, como en este no hay la palabra perdonado, ¿este caso qué es? Nombre borrado del libro de la vida. Nombre borrado del libro de la vida. Y cuando llega la hora del examen, en este caso, vamos a dar lectura al libro Conflicto de los Siglos. Libro Conflicto de los Siglos. Hablando de este caso, dice así. Dice, cuando se toma el caso de una persona y en el rato de tomar este caso no hay la palabra perdonado, dice en la 534, párrafo 1, dice así, el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? ¿Qué va a pasar? Se trata de este caso y este caso se va a archivar ¿para qué? Dice, el juicio de los impíos es obra distinta y se verifica en fecha posterior. ¿Qué se va a hacer? Este caso, como no fue encontrado frente a su nombre la palabra perdonado, su nombre es borrado del libro de la vida. ¿Y este caso qué se hace? Este caso se archiva. Se archiva para tratarse. Se archiva para tratarse ¿cuándo? En el juicio de Apocalipsis capítulo 20, el verso número 4. Juicio del milenio. Juicio del milenio. Se archiva para tratarse en el caso del juicio de Apocalipsis 20, 24. El juicio del milenio. Y su memoria de pecados va a quedar intacto. Ahora vamos a tratar este caso. Conflicto de los siglos, página 537, párrafo 1, conflicto de los siglos, página 537,
párrafo número 1. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados. Y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: Yo soy el que borro tus transgresiones por causa de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Jesús dijo: el que venciere será revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice, aquí tenemos conflicto de los siglos. Aquí vamos a anotar conflicto de los siglos 537, párrafo 1. Aquí era conflicto de los siglos 537, párrafo 0. Dice, hablando de este caso, del caso A, en la hora del examen que ha habido, dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres. En la hora del examen, ¿qué tiene Está la palabra perdonado. ¿Y en qué servicio se anotó esta palabra perdonado? En el servicio diario. En el servicio que es de preparación para enfrentar el juicio. ¿Qué pasa con este caso? Su nombre está, frente a su nombre está la palabra perdonado. Y como es hallada la palabra perdonado, ¿qué dice Isaías 1:18? Vamos a anotar aquí. Isaías 1:18. Vamos a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo número 1. El verso número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dice Isaías? Venid, dice Jehová. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Cuando dice estemos a cuenta, nos está hablando del servicio diario, porque es el servicio diario donde Dios nos da la oportunidad de ¿qué? De ponernos a cuenta, de asegurarnos el perdón de los pecados. Y si nuestro pecado está perdonado, ¿qué dice Isaías? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿De qué nos está hablando el profeta Isaías cuando dice como la nieve serán emblanquecidos? Está hablando de ¿qué? De que estos pecados que están registrados aquí van a ser
borrados. Y este registro va a quedar blanco como la nieve. De esto también nos ha de hablar Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados. ¿Y qué va a hacerse con este libro de memoria de buenas obras? ¿Qué decía? Que aquí, en este libro de memorias, está registrado todo pecado vencido. ¿Qué está registrado? Todo pecado vencido. ¿Qué más está registrado? ¿Cómo? Todo pecado resistido. ¿Qué más dice? Vamos a leer un poco una vez más. Dice, en el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado aquí. Las obediencias que uno ha aprendido a hacer. No por amor a la recompensa, sino porque en el cielo has sido declarado obediente y se te ha dado el Espíritu Santo para que aprendas a obedecer. Pero para que estas buenas obras puedan inmortalizarse, ¿qué necesitamos aceptar? Mensajes Selectos 1, página 404, párrafo 1. Mensajes Selectos 4, párrafo número 1. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. ¿Qué tiene que hacer Cristo con todo pecado vencido? Toda obediencia, toda palabra de tierna compasión, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser purificado con su sangre. ¿Y qué tiene que ser? Perfumada con su justicia. Si Cristo no hace esto, ¿qué dice Mensajes Selectos 1? No son aceptables ante Dios. Vamos a releer para que podamos entender. Dice, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Así sean obediencias inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así sea tentación resistida con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué no son en sí mismas?
no son aceptables. Y para que puedan ser aceptables, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tiene que purificarlo con su sangre, perfumarlo con su justicia. Y estas buenas obras que están así, perfumadas con su justicia, purificadas con su sangre, en la hora del examen, ¿cómo van a quedar? Van a quedar inmortalizadas. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar inmortalizado. Toda tentación resistida. El aprender a obedecer a Dios porque le agrada a Dios va a quedar como inmortalizado. En la hora del juicio esto se va a quedar registrado ¿dónde? En el libro de memoria de buenas. Va a quedarse en el libro de memoria de buenas obras. Y su nombre va a ser conservado ¿dónde? En el libro de la vida. Su nombre es conservado en el libro de la vida. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que esta persona, aquí vamos a poner, porque se encontró frente a su nombre la palabra perdonado, ¿qué sucede con esta persona? Su nombre es conservado en el libro de la vida. Esto es 1. 2. Su pecado perdonado es borrado. Hechos 3:19. Pero ¿qué pasa con este pecado que ha sido borrado y ha sido sacado de aquí? Cuando este pecado que ha sido borrado de aquí, en virtud de la sangre de Cristo, se transfiere ¿a qué cuenta? Se saca de este libro en virtud de la sangre de Cristo y se transfiere a la cuenta de Satanás. Es transferido a la cuenta de Satanás. Vamos a leer, porque los pecados no se van a quedar así al aire. No se van a quedar al aire. Dice en el libro de Miqueas capítulo número 7. Miqueas capítulo 7. El verso número 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Cuando dice, ¿qué Dios como tú que se deleita en perdonar? ¿Qué servicio es? Servicio diario. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este mar que está hablando aquí, Miqueas capítulo 7, 19, es la cuenta de Satanás. Por mar, ¿qué dice en Apocalipsis capítulo 17? Vamos a dar lectura, Apocalipsis capítulo 17, 15. Apocalipsis 17, 15. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se asienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando la Biblia habla de aguas, ¿de qué está hablando? De naciones, pueblos y lenguas.
Y cuando Miqueas dice, echará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar. Hermanos, tenemos que aprender lo siguiente. Que cuando Dios saca de este libro de memorias de malas obras los pecados en virtud de la sangre de Cristo, Dios no lo disipa hacia el aire. No lo disipa. Porque todo pecado va a ser castigado. Lo que nosotros tenemos que escoger es que el pecado sea castigado en nosotros o sea castigado en Satanás. Tenemos que escoger en cómo queremos que se castigue nuestro pecado. ¿En nosotros o en Satanás? Si queremos que el pecado sea castigado en Satanás, ¿qué servicio tenemos que estar asegurándonos? Entonces, a este juicio, ¿qué le antecede? Le antecede el servicio diario, donde en virtud de la sangre de Cristo, ¿qué le fue concedido? El perdón de pecado. Así, aquí se le ha concedido el perdón. Y ese perdón se ha registrado frente a al pecado de la persona. Entonces, cuando llega la hora del examen, ¿cómo está? Está perdonado. Y cuando llega del examen, ¿qué hace? Como está la palabra perdonado, ¿qué hace? Se borra. ¿Y qué más hace? ¿Qué más va a pasar aquí? Dice, nombre es conservado en el libro de la vida por la justicia de Cristo. Nombre es conservado en el libro de la vida, ¿por qué? Aquí tenemos que, vamos a anotar aquí así. En virtud de Juan, capítulo 15, 10, en la hora del examen, ¿qué va a hacer Dios? Por esta justicia va a nombre conservado en el libro de la vida. Y en virtud de la sangre de Cristo, en virtud de su sangre, ¿qué pasa? Pecado perdonado es borrado de los registros de Dios. Cuando esto haya sucedido, ¿esto qué es? Tenemos que aprender que esto siempre es número 1. Cuando esta decisión se haya tomado, a esta persona que en el servicio diario, en virtud de la sangre de Cristo, ¿qué le fue concedido? El perdón de su pecado. Y en virtud de la obediencia de Cristo, ¿qué se le dio? Aquí, mientras estaba en vigencia el servicio diario, se le dio la lluvia temprana. Y cuando su pecado perdonado haya sido borrado, ¿qué se le va a dar? Lluvia tardía como resultado. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Pero en la lluvia, en el servicio diario ya se le dio la lluvia temprana. Y ahora va a recibir la lluvia tardía. Y el Espíritu Santo, bajo la forma de lluvia tardía, ¿qué va a hacer? Va a borrar el pecado de nuestra memoria. Va a borrar el pecado.
Dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Nosotros cuando agarramos esto, yo deshice como una nube tus rebeliones. Dice, como niebla tus pecados. Pensamos que Dios lo va a disipar así al aire, pero eso no es así. Tenemos que aprender que eso no es así. Ese pecado perdonado, ¿a dónde va a ser sacado? ¿Para ser qué? Transferido al autor del pecado. Aquel que nos ha puesto la piedrita para que nosotros caigamos en el pecado. Entonces, ¿qué va a pasar allá? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a borrar. ¿Y qué más va a pasar? Conflicto de los siglos, página 678, párrafo 0. Conflicto de los siglos, página 678, párrafo número 0. Dice, así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. ¿Dónde han sido primero borrados? ¿Dónde? En el cielo. Esto es número 1. Y como resultado de que esto ha sido borrado, ahora número 2. Dios Espíritu Santo, ¿qué hace? Borra la memoria del pecado. Borra la memoria del pecado. ¿Cómo está? Con su memoria del pecado borrado. Tenemos que aprender. Cuando Dios borra el pecado, se va a cumplir también otra promesa. Vamos a dar lectura al libro de Ezequiel, capítulo 18, 22. Ezequiel 18, 22. Dice en Ezequiel 18, 22 lo siguiente. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Cuando te quieres acordar de tu pecado, ¿te vas a poder acordar? ¿Por qué? Porque en la hora del examen, frente a tu nombre y frente a tus pecados, ¿qué estaba? La palabra perdonado. Y en virtud de la sangre de Cristo, ¿qué ha hecho el Señor? Ha borrado tu pecado. ¿Cómo ha quedado este libro? Blanco, como si nunca hubieses pecado. ¿Y esos pecados dónde son transferidos? A la cuenta de Satanás. En Hebreos capítulo número, vamos a dar lectura, a Hebreos capítulo número 8.
verso número 12, Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué dice? Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando nosotros leemos esto, ¿qué pensamos? Que a Dios le va a dar amnesia. No, a Dios no le va a dar amnesia. Tu pecado perdonado será borrado en la hora del examen, en la hora del juicio. Pero ese pecado va a ser transferido a la cuenta de Satanás. Esto es mientras está Cristo en el santuario. Entonces, ¿hay o no hay una primera transferencia del pecado? ¿Hay, hermanos, una primera transferencia del pecado? Mientras Cristo está dentro del santuario, hay una primera transferencia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Cada uno que está aquí presente va a tomar una decisión. ¿Quiere ser como este caso o quiere ser como este? De este, como no ha sido hallado la palabra perdonado, su nombre fue borrado del libro de la vida y la mención de sus obras, sus buenas obras también fue borrado, y su libro de memorias va a quedar tal y como está. Pero no solamente eso, sino también su memoria que tiene aquí también va a quedar intacta. Tenemos que aprender eso. Esto es mientras está Cristo en el santuario. Esto es ¿qué cosa? Esta es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte aquí. Vamos a analizar la segunda parte, que va a ser fuera del santuario, que es fuera del santuario. ¿Qué va a pasar? Digamos que aquí tenemos juicio de vivos. Aquí vamos a analizar uno, el caso, vamos a decir caso A. En el juicio de vivos, su pecado, ¿qué fue? Ya, Hechos 3:19. Su pecado fue borrado y transferido a la cuenta de Satanás. Después del juicio de vivos tenemos fuerte pregón. Apocalipsis capítulo 18, 1 al 5. Todo el que salga aprobado en el juicio de vivos, ¿qué va a dar? Fuerte pregón. Cuando termine el fuerte pregón, ¿qué va a pasar? Cristo va a terminar su obra intercesora y va a salir del santuario. Y aquí, vamos a decir así, después a esto le sigue ¿qué cosa? Las plagas. De Apocalipsis, capítulo número 16, de los versos 1 al 21. Cuando estén cayendo las plagas, aquí vamos a poner plaga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos a esta altura, entre la tercera y cuarta plaga, ¿qué va a salir? Va a salir aquí un decreto de muerte. Y este decreto de muerte, ¿qué va a desencadenar?
en los que han salido aprobados en el juicio, los que están vivos y que han salido aprobados aquí. Este decreto ¿qué va a ocasionar? Tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de angustia de Jacob. Cuando esté este tiempo de angustia de Jacob, todo el que ha salido aprobado aquí en el juicio de vivos y que ha llegado vivo hasta aquí, cuando estén queriendo aplicarte el decreto de muerte, ¿qué se va a hacer? Tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué Jacob se angustió? ¿Por qué Jacob entró en una angustia? Es necesario que entendamos. Su hermano Esaú había jurado matarle. Cuando Esaú supo que Jacob estaba volviendo, él pensaba que estaba volviendo para reclamar la bendición de la primogenitura, doble porción en la herencia del padre. Pero Jacob no necesitaba doble porción, porque Dios lo había bendecido abundantemente. No necesitaba. Incluso Jacob le va a mandar, ¿qué cosa? Regalos a su hermano. Y le va a decir que él no necesitaba. Es más, le va a decir que no quería Esaú, que Jacob le gobierne. ¿Y qué le va a mandar a decir Jacob? He aquí tu siervo, Jacob. Va a decirle, tu siervo, ¿a quién? A su hermano Esaú. Pero Esaú no cambió de parecer y estaba yendo resuelto a matarle a Jacob. Cuando va a llegar la noche, digamos que esta noche, que mañana Esaú le va a ir al encuentro con su hermano y lo va a matar. Esta noche Jacob, que tuvo una lucha con el ángel. Pero esa misma noche en que Jacob estaba luchando con el ángel, porque por causa de su pecado, ¿qué estaba en peligro? Él, su esposa y sus hijos y todo lo que tenía. Porque Esaú estaba viniendo con 400 hombres armados, listos para matar y destruir. Pero esa noche, mientras Jacob estaba luchando con el ángel, esa misma noche a Esaú, el ángel en su sueño, ¿qué le dijo? Le hizo ver todo lo que había pasado Jacob desde el momento en que había huido de su casa. Y además de eso, ¿qué le hizo ver el ángel? Que Jacob estaba protegido por un ejército. Que así Esaú quiera hacerle algo, no podía hacerle ni tocarle ni un pelo. Entonces, y además de eso, ya al ver todo lo que había pasado su hermano, y lo más triste que Jacob, al llegar a la casa de su padre, ¿qué iba a saber? Que su madre había muerto. No la volvería a ver. Entonces, ¿qué hizo Dios? Intervino y cambió la corriente de los pensamientos ¿de quién? De Esaú. Cuando dice tiempo de angustia de Jacob, ¿en qué debemos pensar? ¿Por qué va a ser la angustia? Supongamos que en un hogar la esposa haya salido reprobada, el esposo ha salido aprobado. ¿Qué va a hacer la esposa? Lo va a buscar al esposo para matarlo. Si una mamá ha salido aprobada en el juicio y su hijo no ha salido aprobado, ¿qué va a hacer el hijo?
lo va a buscar para matarlo. Digamos que son buenos amigos, pero que un amigo ha aceptado el mensaje y el otro no ha aceptado. ¿Qué va a hacer el amigo que no ha aceptado? Lo va a buscar a su amigo del alma para matarlo. Y esto es lo que va a desencadenar tiempo de angustia. ¿Pero qué va a hacer en este tiempo de angustia? Como su pecado fue borrado en el cielo y el Espíritu Santo también borró de aquí su pecado, cuando esté pasando este tiempo de angustia que hemos leído, Conflicto de los siglos, página 678, párrafo 0. No se va a poder acordar de su pecado. Y va a poder clamar al Señor para que lo libre. ¿Lo libre de qué? Del decreto de muerte. Y el decreto de muerte no le va a afectar. Así como no le afectó a ¿quién? A Jacob. Pero después de que caigan las plagas, ¿qué va a pasar? Cuando caigan las plagas, ¿qué va a pasar? Segunda venida de Cristo. Cuando viene Cristo por segunda vez, ¿qué va a pasar? Mateo capítulo 24, 30, 31, que está describiendo la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo viene por segunda vez? Si este ha llegado vivo hasta aquí, vamos a decir, de este que está pasando el tiempo de angustia y ha llegado vivo hasta aquí. Ha llegado vivo hasta aquí. Pero ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? ¿Con cuántas lluvias ha llegado? Lluvia temprana y tardía. 0% de memoria del pecado. ¿Y qué va a hacer el Señor? En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a hacer? Lo va a transformar de corruptible en incorruptible. ¿Para emprender qué? Viaje al encuentro ¿con quién? Con Dios Padre y Cristo. Cuando este se ha transformado de corruptible en incorruptible, está preparado ¿para qué? Para emprender viaje al tercer cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? El que murió en Cristo, vamos a poner aquí, vamos a poner que este sea Abel. Abel, ¿cómo murió? Habiendo aceptado el plan de la salvación. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 y 16? Los muertos, ¿en quién? En Cristo resucitarán primero. Es sacado de la tumba ¿cómo? Incorruptible. ¿Cómo es sacado Abel de la tumba? Incorruptible. ¿Para qué? Emprender viaje al tercer cielo. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? Vamos a dar lectura. ¿Qué va a pasar? Conflicto de los siglos, página 715. Conflicto de los siglos, página 715, párrafo número 2. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra.
consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Aquí estamos analizando el punto número 2. Es fuera del santuario. Fuera del santuario. Ya Cristo no está dentro del santuario. Pero ¿qué hemos aprendido del ritual simbólico? ¿Qué hemos aprendido del ritual simbólico? Que el sumo sacerdote dejaba de ser mediador, seguía siendo ¿qué? Mediador. ¿Qué tiene que hacer Cristo en calidad de mediador? ¿Qué hacía el sumo sacerdote fuera? Hacía traer ¿a quién? Al segundo macho cabrío y depositaba sobre él sus pecados. ¿Y lo mandaba a dónde? A tierra desierta, inhabitada. En calidad de mediador. En calidad de mediador. ¿Podrá hacer Cristo esa transferencia del pecado sobre el macho cabrío mientras este planeta Tierra tenga un habitante? Porque ¿a dónde era llevado el macho cabrío? Dos condiciones: tierra desierta y sin habitantes. Cuando Cristo viene por segunda vez, vamos a decir, cuyo pecado no fue borrado, pero su nombre fue borrado del libro de la vida. Y vamos a decir que también va a llegar con vida hasta aquí. Va a llegar con vida hasta aquí. Va a llegar con vida hasta aquí. ¿Qué va a pasar cuando Cristo viene por segunda vez? Va a ser borrado de la faz de la tierra. Va a quedar, como dice Jeremías 25:33, como estiércol. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Conflicto de los siglos, página 715, párrafo 2. Vamos a releer. A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. ¿Qué hace Cristo? Lleva a su pueblo a la ciudad de Dios. Y la tierra queda privada de sus habitantes. Primera condición. ¿Qué dice? ¿Cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra? Sin habitantes. Sin habitantes. ¿Qué falta? Esta es una condición. Dice en la misma página 715, el párrafo número 2 mismo. He aquí que Jehová vaciará la tierra y le dejará desierta. ¿Qué va a hacer Dios? Va a vaciar la tierra y le va a dejar desierta. ¿Y cuál vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes? La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados todos los habitantes de la tierra. Párrafo 3, 715, párrafo 3. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto.
las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra están esparcidas sobre la superficie de la tierra. Al paso que grandes cuevas señalan el sitio de donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. ¿Cómo está la tierra, hermanos? Desierta. Conflicto de los siglos, página 715, párrafos 2 y de manera especial el 3. Ahora, ¿cómo está la tierra? Como dice la profecía, desierta y sin habitantes. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor cuando ya esté así? Y cuando ya estos están, ¿dónde? ¿Qué decía en la página 715? Cristo lleva a su pueblo ¿a dónde? A la ciudad de Dios. A la ciudad de Dios. A la ciudad de Dios. Muy bien. A la ciudad de Dios. ¿Y qué va a hacer ya cuando esté en el mismo cielo? Conflicto de los siglos, página 716. Cuando la tierra esté desierta y sin habitantes, y nunca antes. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo, cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Esto es lo que ocurría en el ritual simbólico. Ahora va a hablar lo que va a suceder. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, dice, entonces en presencia de Dios, ¿quién está presente? Dios Padre. Dice, de los santos ángeles y de la hueste de redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. ¿Dónde va a pasar eso, hermanos? Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, página 716, párrafo 1. ¿Y Cristo va a hacer eso en calidad de qué? Mediador, ¿para quiénes? ¿Para todos? ¿Para este Cristo fue mediador? No, porque no ha aceptado la amonestación del testigo fiel. Y no tuvo necesidad de congregar al santuario. Por lo tanto, para este Cristo nunca fue mediador. Sus pecados no van a ser transferidos a la cuenta de Satanás. Y cuando Cristo venga por segunda vez, cuando ya se emprende el viaje al tercer cielo, Él va a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra. Pero va a quedar como estiércol sobre la faz de la tierra con su memoria de pecados intacta.
¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar? Aquí a Satanás, ¿qué se le va a hacer? Se le va a desterrar a este planeta Tierra por espacio de ¿qué? 1000 años. Aquí se va a cumplir Apocalipsis capítulo 20 de los versos 1 al 3. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga por tercera vez? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga por tercera vez? Tercera vez. Entonces, Satanás es ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Es declarado culpable y va a ser desterrado a este planeta Tierra. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga por tercera vez aquí? Apocalipsis capítulo 20, 5. Tercera venida de Cristo. Cuando Él venga, ¿qué va a traer? Va a traer la nueva Jerusalén. ¿Y todos los redimidos qué van a hacer? Al comienzo del milenio entraron en la nueva Jerusalén, en el cielo. Al final del milenio, ¿qué hacen? Salen de la nueva Jerusalén para venir juntamente con Cristo aquí a este planeta Tierra. Y viene la ciudad y se asienta sobre el monte de las Olivas. Y todos los redimidos, ¿qué hacen? Entran por las puertas de la ciudad. Entran. Cada uno va a entrar por la puerta que le está asignada. Ya. Y también Cristo. Y aquí va a estar Cristo sentado en su trono. ¿Qué va a pasar con el que esté aquí adentro? ¿Cuánta de memoria del pecado tiene? 0. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? Digamos que aquí esté Caín. Está Caín, que murió rechazando el plan de salvación. Y a Caín, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a despertar, y Caín se va a despertar, pero con su memoria del pecado intacto. Y le va a ver a su hermano a ver aquí adentro. ¿Y qué va a hacer Cristo cuando le mire a Caín o a cualquiera de nosotros que elijamos ser este caso? ¿Qué va a pasar? Vamos a dar lectura. Como su memoria está intacta, ¿qué va a pasar? Conflicto de los siglos, página 724, párrafo 1. ¿Qué va a hacer el Señor? Vamos a dar lectura. Conflicto de los siglos, página 724, párrafo 1. Apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego.
¿Qué va a pasar cuando Cristo le lance una mirada a esta persona? Como en el juicio, no en su libro de memorias, no había la palabra perdonado, eso determinó que su nombre se borre del libro de la vida y su memoria de pecado quede intacto y su libro de memorias también quede intacto. En este día, el Señor Jesús, ¿qué va a hacer? Va a lanzar una mirada. Ahora, hermanos, vamos a pensar en este día. Dios quiere que nosotros miremos de antemano este día. Voy a leer. Conflicto de los siglos, página 542, párrafo número 2. Dice, cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Porque en este día Cristo va a estar como ¿qué? Como el juez de toda la tierra. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es pues que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión. Cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. ¿Qué quiere Dios? Que miremos al porvenir. ¿Qué quiere Dios? Que miremos al porvenir. ¿Con qué escena queremos encontrarnos? Cada uno va a decidir. ¿Quieres este día estar aquí adentro y estar 0% de memoria de pecado? ¿O quieres estar fuera de la ciudad y con tu memoria intacta de pecado? En este día, ¿qué va a pasar? Y afuera no solamente va a estar el pecador, sino también va a estar ¿quién? Va a estar Satanás. Va a estar Satanás. Va a estar aquí Satanás, igual que su memoria de pecados aquí. Está igual. Entonces, ¿qué va a pasar en este día? Dios, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar Romanos 6, 23. Si tu pecado fue transferido a la cuenta de Satanás, mientras Cristo estaba en el santuario celestial, y cuando Cristo vino por segunda vez, y cuando Él ya estaba en el cielo, aquí vamos a poner una vez más, ¿a quién? A Satanás. Pero no lo vamos a poner aquí arriba, sino aquí abajo. Cuando Cristo estuvo en el cielo, ¿qué hizo? Se hizo una vez más la transferencia del pecado y se le declaró ¿qué cosa? Culpable de todo pecado que cometió y que hizo cometer. Vamos a dar lectura al libro Primeros Escritos, página 294. Dice el párrafo 1, hablando de este evento, cuando Dios va a ejecutar la sentencia de la muerte segunda. Satanás
precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo y consumió conjuntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Ejecución de la sentencia de la muerte segunda, sobre todo aquel que su pecado no fue borrado. ¿Qué va a hacer el Señor? Ejecutar la sentencia de la muerte segunda. Fuego va a llover del cielo. Pero antes de que llegue fuego del cielo, ¿qué va a pasar? El Señor va a dirigir una mirada y cada cual va a concientizarse de todo. Dice, vi que unos quedaban pronto aniquilados, mientras que otros sufrían más tiempo. A cada cual se le castigaba según las obras que había hecho con su cuerpo. Algunos tardaban muchos días en consumirse, y aunque una parte de su cuerpo estaba ya consumida, el resto conservaba plena sensibilidad para el sufrimiento. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá ni su fuego se apagará mientras haya una partícula que consumir. Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida, que habían sido puestos sobre él. Además debía sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La corte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz, amén. ¿Qué está haciendo en este día Satanás? Voy a releer. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos de la hueste redimida. ¿Dios se va a olvidar de nuestros pecados? No. Tenemos que escoger que el pecado sea castigado en nosotros o en Satanás. Y lo que vaya a suceder en este día, hermanos, vamos a otra cosa de la que nos debemos concientizarnos. De lo que vaya a suceder en este día, no va a depender de este día, sino de cuándo. ¿De cuándo, hermanos? ¿De cuándo? De hoy. Hoy, ¿qué quiere de cada uno de los que estamos aquí? Que si hasta aquí no hemos hecho servicio diario, que si hasta aquí no hemos aceptado que no tenemos capacidad para amar, que si hasta aquí no hemos aceptado que tenemos los atributos de Satanás, Dios nos quiere dar la oportunidad. ¿Cuándo? Hoy. ¿Para qué? Para que podamos confesar el pecado, para que podamos pedirle perdón y para que lleguemos a esta hora del examen ¿cómo? Perdonados, aceptados y teniendo al Espíritu Santo habitando en nosotros. Lo que vaya a suceder en esta hora del examen, una cosa tenemos que concientizarnos, que lo que va a suceder en esta hora del examen solo va a ser el resultado de este servicio diario. Porque en el juicio no se te va a conceder perdón. El perdón es servicio diario.
si hoy día no queremos concientizarnos de la práctica del pecado y que estamos ofendiendo a Dios? Y además de eso, ¿quién no quiere que nosotros abandonemos el pecado? ¿Quién no quiere que nosotros ¿quién quiere que nosotros sigamos en la práctica del pecado? ¿Quién? Satanás. ¿Y por qué? Vamos a mirar al futuro. Ya, no quiere cargar con nuestra cuenta. Él quiere que tú y yo carguemos con nuestra propia cuenta. Quiere que el día final ardamos juntamente con Él. Quiere que experimentemos la ira de Dios contra el pecado. Por eso Él, ¿qué hace? Nos hace hacer cosas. ¿Qué hemos leído en el conflicto de los siglos? Cuando esté el tiempo de las plagas, todo va a ser destruido. Todo. ¿Y de qué servirá que nosotros nos afanemos y trabajemos como bestias de carga para construir? Ya tienes una casa, pero no te contentas, quieres tener otra. Y para tener otra, ¿qué tienes que hacer? Sacrificar tu tiempo, sacrificar tus horas, que puedes dedicarlo un poco al estudio de la palabra de Dios. Pero el diablo no quiere. El diablo quiere tenernos, ¿qué cosa? Enredados en las cosas de este mundo. No quiere que miremos al porvenir. ¿Qué es lo que se cultiva en nuestra mente? Total, va a ser una quemada nomás. No, hermanos, no va a ser una quemada. En ese día final, a todo ser humano que se pierda va a tener que experimentar lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario. Es lo que va a tener que experimentar. Entonces, esto es importante que podamos entender. Miremos al futuro. ¿Queremos estar ese día fuera de la ciudad o dentro de ella? El que estemos ese día dentro de la ciudad o fuera de ella no va a depender de ese día. Va a depender de su decisión que tome, que tu decisión tomes hoy. Esto es lo que necesitamos entender. Y pedirle al Señor que haga que nosotros, dice, vuélvete a mí. Pero en realidad, nosotros ni siquiera podemos volvernos a Él. No hay capacidad en nosotros para volvernos a Él. Por eso el pedido del que entienda su condición, dice así en el libro de Lamentaciones, capítulo 5. En el verso 21 de Lamentaciones capítulo 5, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cuál debe ser nuestro pedido? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Primero tenemos que confesarle a Dios que ni siquiera podemos volvernos a Él. Porque nosotros estamos de espaldas a Dios.
abrazados de Satanás. Y no podemos, el diablo no quiere. Pero ¿qué tenemos que clamar? ¿Qué tenemos que decir? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Ese tiene que ser nuestro clamor, nuestro pedido. Y Él lo va a hacer. Muy bien, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Dios sabe a qué tribu perteneces. Dios sabe si perteneces a la tribu de Judá, a la tribu de Rubén, a la tribu de Simeón. Él sabrá a qué tribu perteneces. Él es el que, por eso, cuando se vaya al cielo, cada uno va a entrar ¿por dónde? Por la puerta que le corresponde. Ya, porque la ciudad que tiene 12 puertas. Y cada redimido va a entrar por la puerta que le corresponde. No tenemos que preocuparnos a qué tribu pertenezco, no. Tenemos que preocuparnos de qué, de asegurarnos el perdón, la aceptación y tener el Espíritu Santo como agente regenerador. Esto es lo más importante. Hemos dicho así, que Dios ha de borrar la memoria del pecado. No va a borrar el que nosotros nos conozcamos. No. ¿Qué va a borrar Dios de nosotros? La memoria de los pecados que hemos cometido. No lo va a borrar. En este momento no tengo en la memoria, pero está en primeros escritos. Cuando Elena G. de White ve el futuro y ella se encuentra con un hermano que se llamaba Stockman y se va a reconocer y Stockman, ¿qué le va a decir? ¿Y qué pasó después de que fuimos al descanso? Y ella, ¿qué le va a decir? Mirando el cielo, va a decir, no vale la pena ni recordarnos de lo que hemos pasado. Tanta era la pobreza que tenía Elena G. de White, que está relatado que su esposo, Jaime White, en su saco que tenía, tenía remiendo sobre remiendo que no se sabía cuál era el color original. Entonces, ¿ella qué va a decir? Cuando contemple el cielo, ¿qué va a decir? No vale la pena ni siquiera recordarnos de eso. El cielo es tan precioso que no va a valer la pena recordarnos de eso. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Le va a reconocer a este hermano Stockman cuando ocurra la primera resurrección. Ella se va a encontrar. ¿Esto qué significa? Que no vas a perder el recuerdo, la memoria de tus seres queridos, de tus amigos. Primeros Escritos, página 17, párrafo 2. Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje. Cuando los hermanos Fitz, porque Fitz murió en 1842, y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino, y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron, ¿qué había sucedido mientras ellos dormían? Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras áureas arpas, cuyos ecos resonaron por las bóvedas del cielo. ¿Qué va a quitar Dios? La memoria del pecado.
Mm.